nombre es Guillermo Lossi, pertenezco al Centro de Veteranos de Guerra de Mercedes. Y me voy a sentar. En 1982 yo estaba haciendo el servicio militar, que creo que ustedes más o menos tienen idea de lo que era, que por una ley a los hombres, a los varones, los obligaban a hacer el servicio militar, que era un año en distintos regimientos. De acuerdo al número te podía tocar la Fuerza Aérea, la Armada o el Ejército. Bueno, a mí me tocó el Ejército y cumplí un año acá, en el 81. 2 de abril, cuando se recuperaron las islas, yo ya hacía un año que estaba dentro, me faltaban poquitos días para regresar a la vida civil, porque era civil, yo fui soldado conscripto, y bueno, se desató todo eso que de pronto, no hubo ningún previo aviso ni nada que hiciera suponer unos días antes de que en unos días íbamos a tener una guerra, y a los pocos días me vi, digo, bueno, hablo de forma personal, nos vimos, los que fuimos envueltos en una locura, en una cosa que ningún ser humano puede sentirse a gusto. Y bueno, voy a ser breve. Los primeros días nosotros llegamos a Malvinas el 13 de abril y empezamos a conversar en distintos lugares. A mi compañía le tocó ir a un cerro que estaba a 12 kilómetros de lo que es llamado el Puerto Argentino. Al resto del regimiento le tocó estar al lado de la ciudad. Y bueno, los primeros días fueron transcurriendo, digamos, haciendo posiciones. No había ninguna, no había ataque, no había guerra, no había bombardeo. Todo comenzó el 1 de mayo del 82, que fue el primer ataque. Nosotros de donde estábamos fue lejos, apenas sentimos un rumor, un ruido, pero nada. Después sí empezamos a ver aviones, y con el transcurso de los días teníamos la esperanza que hubiera una solución pacífica, porque queríamos volver, ¿no? No la hubo, había negociaciones diplomáticas que no llegaron a buen puerto, así que primero decíamos, no van a venir los ingleses, están muy lejos. No, armaron una gran flota y vinieron. Así que en poco tiempo ya estábamos siendo bombardeados, atacados, comenzamos a sentir el rigor del clima, que no es poco, es un clima muy húmedo, frío y ventoso, más en esta época del año. Bueno, y nosotros hacíamos posiciones que eran con rocas, hacíamos como si fueran casitas, con piedras planas, y ahí dormíamos. O sea que al frío hay que sumarle la continuidad del frío, porque no teníamos un momento que había una estufa y nos podíamos calentar si habíamos sufrido frío. No, era frío tras frío. Y a medida que avanzaban los días, eso se fue incrementando porque se venía el invierno y ya comenzaban las neviscas. Era un clima muy riguroso. Aparte, la humedad hacía que debíamos permanecer mucho tiempo con la ropa mojada, que todo un trastorno, porque la ropa mojada y el viento es una combinación terrible. Después de unos cuantos días, más o menos, creo que fue el 21 de mayo, los ingleses desembarcaron en las islas y comenzó el avance de ellos por tierra, digamos. Nos bombardeaban generalmente, venían barcos que se acercaban a la costa de noche y nos
bombardeaban, nos cañoneaban. Después, cuando ellos desembarcaron, pusieron cañones en tierra, ¿no? La artillería terrestre. O sea, a los barcos le sumaron los otros cañones de la artillería terrestre y siempre por ahí ataques con aviones. Así que a medida que iban transcurriendo los días, también se iba incrementando el fuego que recibíamos. Y la posición que estábamos nosotros era la última línea de defensa o la primera línea. De donde estábamos nosotros mirábamos hacia el oeste y no había nada. Es decir, sabíamos que allá están los ingleses, ahí van a venir. Era cuestión de días. Siempre esperamos que hubiese una solución pacífica a todo esto, pero no la hubo, así que tuvimos que aguantar, empezamos a sufrir el hambre, la verdad que era insuficiente la comida, y eso fue terrible porque teníamos mucho desgaste físico, hacíamos patrullas, caminatas, y con el clima frío uno quema más calorías. Ahora me vendría bien, pero bueno, en ese momento perdíamos peso, y uno va perdiendo fuerzas, porque, no sé, comíamos una vez por día, nos daban, qué sé yo, un tipo guiso, una sopa, y todos los días, así que, y nada más, no había desayuno, no había merienda, cena, nada, era un plato a las 2 o 3 de la tarde y aguantar hasta el día siguiente. Después, ya con los ingleses en tierra, no se pudo hacer más a partir del fines de mayo. No recibimos más comida caliente que se hacía ahí, sino que nos daban unas raciones que eran unas bolsitas o unas cajitas que venían una lata de carne en salsa que la calentábamos nosotros con un calentadorcito, una pastilla de alcohol o alcohol en gel, y bueno, 4 o 5 masitas que venían en un paquetito y una barrita de chocolate, un paquete de cigarrillos, pero el cual era suficiente para todo un día, ¿no? Lo único bueno que la queríamos porque venían los cigarrillos. Y en ese momento, en una guerra, como decía un amigo que le preguntó a otro si no fumaba y le dijo, no, yo no fumo. Y entonces le dijo, ¿cómo no vas a fumar en una guerra? Porque en esa época estaba muy extendido el cigarrillo, ¿no? Todas las propagandas. Y más en una guerra, uno qué va a hacer, va a fumar, ¿qué se va a cuidar la salud en una guerra si no sabíamos si en realidad íbamos a vivir, íbamos a estar vivos al próximo minuto? Pero eso, el cigarrillo era algo muy requerido en ese momento. Y bueno, fueron pasando los días, ya los últimos días sabíamos que inexorablemente nos iban a atacar por tierra, así que estábamos preparados, habíamos escuchado ya tiroteos en la zona, encuentro entre patrullas que enviábamos nosotros y patrullas inglesas que iban, digamos, tanteando el terreno. Y, por ejemplo, en la madrugada del día 7 de junio, en la madrugada del 10 hubo otro, y el 11 a la noche nos atacaron, de junio. Nos tuvimos que replegar porque nos vimos superados, así que ocupamos otras alturas. Yo estaba en Dos Hermanas, pasamos a Monte Tumbledown, que es un cerro largo, digamos, más que alto, y rocoso, como el otro, y nada, estuvimos ahí sin equipo, sin dormir, digamos, porque nos tuvimos que replegar así con lo opuesto. Así que pasamos los últimos 3 días, en el caso mío, 3 días sin dormir. A la noche sería del 11 al 12, del 12 al 13 y del 13 al 14, y ahí termina. Con lo cual
llegamos desgastados completamente, éramos, la verdad, piltrafa. Porque, por ejemplo, a mí, les cuento, me llamó mucho la atención que un amigo de acá de Mercedes, a ellos les pidieron al resto del regimiento que el día 12, como nos habíamos replegado sin el equipo, si podían donar una manta para traernos. Y él se ofreció para ir a llevarla y bueno, la persona que estaba con él, el oficial, le dijo que no, que se quedara. Entonces después cuando volvió le dijo, menos mal que no fuiste porque, dice, daba pena verlos, eran fantasmas que andaban caminando. Nosotros no nos dábamos cuenta, pero esa era la visión de lo que habíamos pasado, la angustia, la adrenalina, el estrés, y todavía faltaba lo peor, que era 2 noches más. Así que bueno, llegamos a la noche del 13 de junio, nos volvieron a atacar, en este caso el regimiento de guardias escoceses, así que bueno, ahí se produjeron la mayoría de las muertes de compañeros, murieron 7 y ya había muerto uno el día anterior, otro el otro día anterior, el 11, en la madrugada del 12, bueno, y muchos heridos. Y después nos replegamos hacia la ciudad, siempre con una orden, ¿no? Que dijimos, bueno, me voy. Siempre recibíamos, en ambos casos, la orden de repliegue, porque era insostenible. Bueno, lo resumí, un tiroteo muy grande, lo que es una guerra, ¿no? Lo que habitualmente uno ve en las películas. Nos replegamos, al día siguiente ya los ingleses estaban ahí, en Puerto Argentino, nos tomaron prisioneros. Hoy es 15, sí. Hoy entregamos el armamento, 15 de junio, entregamos las armas y bueno, quedamos prisioneros de ellos. Sí. Porque vos te estás contando, seguíamos órdenes o nos replegamos por una orden, entregamos las armas. Todas esas reglas de la guerra, ¿ustedes las fueron aprendiendo ahí o antes de...? No, las fuimos aprendiendo ahí. Nosotros... Que cuando ustedes llegan, hay alguien que les baja de lo que hay que hacer. Claro, yo era soldado, tenía un jefe de grupo, el grupo eran de 9 soldados. 4 grupos conformaban una sección, o sea que más o menos 40 hombres era una sección. Y 4 secciones formaban una compañía, 130, 140 hombres, soldados, formaban una compañía. Nosotros éramos una compañía que habíamos ocupado ese cerro. Cada grupo tiene su jefe, cada sección tiene el jefe que es el jefe de todos los grupos. Y esas secciones, y a su vez, dependen de un jefe de compañía. ¿Todo eso lo fueron aprendiendo a Miguel? No, en el servicio militar, es el mismo dispositivo, digamos, pero la orden obviamente no nos podíamos ir porque nosotros estábamos cansados o teníamos miedo, había que quedarse. Entonces, esperábamos órdenes, fuimos siempre muy estáticos, esperar. Y eso desgasta y hace mal, ¿no? Porque no sabíamos cuándo fuera el ataque y los últimos días rogábamos que nos atacaran pronto. Aunque digan, no puede ser, sí, pero no por valiente, sino para que se termine, porque todo lo que estábamos padeciendo era insoportable. Ya está, que nos ataquen hoy, listo, y listo, así se terminaba, para bien o para mal. Porque no sabíamos nosotros allá que no había otra manera que terminara eso que nos atacaran. Porque no había manera. Ellos estaban avanzando, habían tomado una posición, tomaban otra. Bueno, era inevitable que
el avance hacia Puerto Argentino, estábamos nosotros en el medio, no nos iban a rodear, así que sabíamos que para llegar a este objetivo yo tenía que pasar por acá. Estábamos justo en la línea. Pero bueno, después estuvimos prisioneros, estuvimos en un galpón, primero en el aeropuerto, después un par de días en un galpón y luego nos embarcamos, nos llevaron con una barcaza de madera hacia el buque hospital, que era el Bahía Paraíso, que es un buque que por el calado que tiene no podía amarrar en el puerto, entonces estaba allá a lo lejos, no sé, estaría 2 o 3 kilómetros, y fuimos en una barcaza de madera que era, no sé, un montón de soldados y vieja, y decíamos sin salvavidas, decíamos, listo, mirá vos, venir a morir acá en el agua después de todo lo que pasamos, porque era, la verdad, milagroso que no se hubiera hundido, pues daba pena. Subimos con una soguita al barco, con una escalerita, y ya ahí cambió el panorama. Ya dormimos calentitos, nos pudimos bañar, y bueno, la guerra había terminado, así que no digo felices de regresar porque no estábamos felices, no había alegría. Había la tranquilidad de haber sobrevivido, pero con todo eso a cuesta, ¿no? Que no era fácil, así que había que procesar, había que masticar todo eso que habíamos vivido, que era terrible, inimaginable. Así que nos llevaron fuimos en barco hasta Río Gallegos, cerca de Río Gallegos, después en avión a la base aérea del Palomar, a la escuela de suboficiales, que estuvimos un par de días, nos dieron de comer, nos hicieron llenar las famosas esas planillas que no podíamos revelar lo que habíamos, que era confidencial. No, nos preguntaban el rol de combate, a dónde habíamos estado. El rol de combate era, digamos, yo era apuntador de FAP, que era un fusil con ese que tiene los bípodes. Fusil pesado. Por cada grupo había uno de esos. ¿De qué te encargabas? No, es el que hace puntería en el grupo, digamos, porque para eso tiene el bípode, para hacer puntería. Los demás son tiradores comunes y usan fusil que es parecido a este, pero sin el bípode. Y nada, yo nunca había tirado, era lo mismo que tirar con un fusil, no había diferencia. Pero bueno, me lo dieron, porque fuera buen tirador. Así dieron las ametralladoras al que le tocó, no por ser un buen tirador ni nada por el estilo, sino porque al que le toca, como la ropa. A medida que íbamos pasando nos iban dando. Esto es igual. La película Sin novedad enfrente. Ah, muy buena, sí. Sí, es una película alemana, ¿no? Sí, es la película que le ganó el Oscar a 1985. Estaba viendo con un curso que estoy viendo Primera Guerra Mundial, entonces vimos la película, yo solo la había visto. ¿Es así como se lee esa película o más o menos? Sí, esa película, sí. En la primera parte está el tema de la ropa, ¿no? Claro, sí, me acuerdo. Yo la vi hace tiempo, cuando recién, sí, debe ser unos cuantos meses que la vi. Ya hubo 2 anteriores, Sin Novedad en el Frente. Pero esa es justamente una película que está vista desde el lado del lado humano, del lado que era. Muestra la humanidad, cómo el soldado se va pasando por un proceso de casi llega a la locura. Porque ellos fueron eran amigos que vivían en Alemania y uno quiso ir y después, bueno, claro, obviamente, después empieza a haber. Hubo escenas parecidas, sí. Ahí era muy crudo, pero bueno, sí, escenas parecidas. Hubo la guerra, es algo espantoso, ¿no? Están todas
las miserias. Cuando yo te digo lo del hambre, como yo les digo, uno no va a pretender ir a una guerra y tener las 4 comidas, estar en un hotel 5 estrellas. Se sabe que va a haber privaciones, pero hubo cosas que se podrían haber modificado, se podrían haber, no sé, haber tenido un poco más en cuenta, porque, por ejemplo, nosotros no teníamos agua potable, nunca, ningún día. No había un carrito que nos trajera agua ni una canilla. Tomábamos agua del suelo. Suelo es un suelo que se forman charcos porque es muy húmedo. Más en esa época del año, porque yo volví a Malvinas en el 2018 y en esa época no había charcos en esos lugares. O sea que en la época del año sí había charcos. O bien el clima cambió y está más seco ahora, pero es probable también. Pero bueno, en esa época, había. Entonces llenábamos la cantimplora de ahí. Así teníamos diarrea. Pero bueno, ¿cómo van a mandar a una tropa a una guerra sin agua potable? Lo primero que hay que ver que tiene que tener el soldado es agua. La comida puede faltar, puede ser escasa, pero el agua potable, sí que era un clima frío, nos salvamos por eso, porque no estaba contaminado, tierra casi virgen, no había nadie. Pero bueno, andaban ovejas por ahí, qué sé yo, hay enfermedades. Pero bueno, ese tipo de improvisaciones. Pero el mensaje de esa película ahí sí, tal cual, es un horror, todo sentido. Después de ahí, el papel decía que, nos preguntaba si habíamos visto muertos, si habíamos participado en combate efectivo, que habíamos, lo que habíamos vivido, y que todo eso era confidencial, secreto, y que no lo podíamos divulgar, que estaba penado por la ley, qué sé yo. Incluso antes de irnos, había un militar que nos despidió y nos dijo en el discurso que ahora se van a su casa, no se hagan los héroes contando mentiras. No, ¿qué mentira? Contar la verdad. Pero bueno, era otra época, estábamos bajo un régimen militar y teníamos miedo, obviamente, a las consecuencias. Así que hubo silencio, hubo abandono, porque después volvimos al regimiento el 22 de junio. El 14 fue la rendición que yo les digo. Y también sucedió rápido, en términos, la vuelta a casa. Y enseguida nos entregaron, tuvimos que llevar la ropa a lavar después de una guerra a nuestra casa y devolvérselas limpias. Sí, devolvérselas limpia la ropa, así que fuimos otro día a buscar la libreta, que era el DNI, firmado ya, y éramos civiles. O sea, prácticamente fue, tomen la libreta, son civiles, chao, listo, a otra cosa. Ya había entrado la clase nueva para hacer el servicio militar, listo. Ya nos descartaron, pero el Estado que nos llevó a la guerra no se hizo cargo de nosotros. Así que, como pudimos, con la familia, con los amigos, fuimos procesando todo eso. Los primeros días fueron días yo vine con un problema en el pie, tuve pie de trinchera, que era principio de congelamiento, casi me amputaron un dedo. Los primeros días transcurrieron así, de esa manera, yendo al médico y empezando otra vez a reinsertarnos en nuestra vida real. Nuestra vida real era la de un pibe de 20 años, 19, 20 años, que nada, era lo que salir el sábado, estudiar. Yo había pedido prórroga, era un año mayor porque había empezado a estudiar Derecho, así que en un momento decidí de ese año, digo, no, me voy a sacar de encima la colimba, la hago y ya me la saco de encima. Así que tomé esa decisión, no me tendría que haber tocado entonces, porque yo tendría que haber hecho el servicio militar un año antes.
el destino me llevó ahí. Y bueno, después ya perdí otro año, bueno, así que perdí el año del servicio militar, después perdí cuando volví, que era el 82. Fueron cambiando nuestras vidas, algunos pudieron estudiar, otros trabajar, ¿no? Ese fue otro de los temas, conseguir trabajo, yo tuve suerte, conseguí enseguida, así que, pero no fue la realidad de la mayoría le costó mucho, estábamos estigmatizados, mis compañeros cuando iban a pedir laburo, por ahí negaban que habían estado en Malvinas porque no le dé laburo a estos locos. Entonces, fue muy triste porque, como todo, hay estos mitos, ¿no? Que uno vuelve de una guerra y está loco. Pero bueno, afectados, pues, todos fuimos afectados, pero no quiere decir que no sirvamos, no hayamos servido para... De hecho, fue así. La mayoría de los casos, hubo gente que tuvo una vida normal, la mayoría, otros con todo este desamparo del Estado, y bueno, no hubo muchos suicidios, no pudieron reinsertarse. Pero bueno, en definitiva, es un resumen más o menos de esto y de lo que yo viví. Y lo que ustedes van a escuchar y lo que escucharon fue mi experiencia, que esto no quiere decir que sea la verdad o la única verdad sobre Malvinas. Como todo hecho en la vida hay otras miradas. Hay una mirada belicista de Malvinas, hay una mirada... Bueno, yo no estoy en la mirada belicista. Yo considero que realmente no tendría que haber ido. Estoy muy orgulloso de haber rendido o de haber 1.000.000 de veces más o haber aguantado, soportado. Como se dice ahora, estoy orgulloso del aguante que tuve. Pero después hay títulos que... Hay gente que dice que los muertos murieron por la patria, otros dicen que los muertos murieron por decisión de un loco, de un borracho, qué sé yo, que era Galtieri. Ustedes van a encontrar un montón de opiniones, incluso de veteranos, ¿no? Van a ver que hay muchos se visten de verde, con ropa camuflada, se cuelgan medallas, otros no. Cada uno lo vive como puede. Nosotros, cada uno procesa eso como pudo. Algunos sienten un orgullo y que todo estuvo bien, y otros sentimos ¿Por qué crees que es eso? No lo sé. No lo sé, a mí a veces me da bronca. ¿Te pasa alguna diferencia con alguno de tus compañeros que estuvieron ahí al lado tuyo en ese momento? No. ¿Coincidís con eso? Yo coincido. En el lugar que estuvimos nosotros padecimos demasiado, como para estar contentos de lo que vivimos. Creo que, a ver, no hay rencor, ya está, pero da mucha bronca algunas situaciones, ¿no? Que la verdad que había militares buenos y malos, como había soldados buenos y otros que te dabas vuelta y te robaban lo poco que vos tenías. Porque en una guerra, ¿viste?, todo se potencia y hay de diferentes lugares provenientes, educación, formación. Pero ya les digo, no hay una unanimidad, como todo. Algunos son de Boca, otros son de River, algunos de San Lorenzo. Y para el hincha de San Lorenzo es el mejor, y para el otro. Y esto, a ver, no es lo mismo, estoy haciendo una comparación estúpida, pero entre nosotros mismos hay diferencias en cuanto
a mirar, a tener una visión. Yo a veces, en lo personal, no entiendo cómo compañeros míos que fueron soldados, parece que fueran más militares que los mismos militares. Se reúnen los oficiales de nuestro regimiento y van todos vestidos de civil. Y estos se reúnen y aparecen vestidos con ropa camuflada. Y yo la verdad que no lo entiendo. No entiendo qué amor le agarró por lo militar cuando fuimos maltratados, ¿no? Lo de síndrome de Estocolmo. No sé si los chicos saben, pero que se enamoran del secuestrador o del abusador. Pero bueno, yo no entiendo por qué pasa eso. Digamos, se justifica todo. Ustedes deben haber tenido un acompañamiento psicológico, eso No tuvimos nada. Nosotros nos dieron el DNI. No, bueno, pero anteriormente, por cuenta. Sí. Después, ¿para qué están los centros de veteranos? En un principio nos empezamos a juntar para luchar por nuestros derechos. Se sabía que en otros lados, en otras partes del mundo, tenían asistencia médica, nosotros no teníamos. ¿Recordás en qué momento empiezan a Enseguida. organizarse? Enseguida. En el 83 ya estábamos reuniéndonos, pero bueno, no había nada. Entonces, no había la comunicación que hay hoy. Yo me acuerdo que fui a Buenos Aires, ¿no? Tenía una dirección y fui a un edificio que había como un centro de veteranos, un lugar, y viste con esos ascensores transparentes enrejados, viejos, de esos edificios por la avenida Rivadavia, pero no estaban, había carteles, era una oficina, viste, nada. Ahora teléfono, antes era, y empezamos así, ¿no? Uno tenía, pero me parece que hay un centro que se reúnen, y uno iba a ver qué podía. Y ahí empezaron las luchas para cobrar una pensión, para tener, pero más que nada por el tema trabajo, ¿no? Que era lo que nos preocupaba en ese momento. Éramos jóvenes, así que la salud no había demasiados problemas, salvo la mental. La salud mental sí, no era que estuviésemos locos, pero había pibes que no habían podido superarlo, se habían aislado. Y la realidad nuestra es distinta a la del soldado que vivía en Corrientes, en el campo, en el Chaco. Había muchos muchachos de esos lugares que ni sabían lo que habían vivido prácticamente. De la guerra fueron otra vez a trabajar al campo y por años no tuvieron contacto con nadie. Y otros en las grandes ciudades. Nosotros tenemos un compañero acá en Mercedes que estuvo como más de 10 años encerrado y no salía, no quería salir. Y bueno, después más o menos fue saliendo, pero digamos, por eso digo, yo no juzgo, y menos a un camarada, aunque a veces no entiendo. Está bien que uno sienta orgullo por lo que vivió, creo, yo lo veo, orgullo en el sentido de que como ser humano yo no pensaba que iba a estar en una guerra, que tuve, no tuve nada heroico, no hice nada espectacular, pero aguanté, que soporté, con eso a mí me alcanza y me sobra, que soporté un montón de cosas. Pero bueno, están los mismos veteranos que sienten, digamos, como que no critican nada, pero, a ver, en honor a la verdad, si uno quiere malvinizar, no puede malvinizar con mentiras, que estuvo todo lindo. Entonces, los sufrimientos y los errores son parte de la historia y debemos aprender para no volver a repetirlo. Y cierro con esto. No hay ninguna duda que en democracia la guerra no hubiera ocurrido. Y esto no es un relato, es relato de mi experiencia, pero no es algo belicista. Nosotros, al decir malvinizar,
es que se sepa la verdad, y la verdad contiene cosas que por ahí no nos gustan. Entonces, hay sectores que ocultan algunas cosas, entonces yo no me siento menos argentino porque digo, y la verdad que me hicieron pasar hambre, la pasé para el diablo. Tenía un tipo que nos decía, ustedes son civiles vestidos de verde, no son merecedores del uniforme que llevan. Y pasó eso. ¿Y cómo yo, por qué lo tengo que ocultar si pasó? O sea, ¿esto me hace menos argentino o me hace odiar a los militares? No, simplemente que hubo algunos que uno espera que por ser profesionales hubiesen tenido un poco más de seriedad o de compasión por el soldado, ¿no? Porque una persona maltratada cuando llega el momento del combate lo que está mirando es en cuanto se arme el revuelo a este le pega un tiro. La verdad. Entonces, malvinizar es contar todo, no contar una parte que son Argentina, fantástico, y la patria y la bandera, y nos emocionamos, y está muy lindo, y a mí también me emociona, pero también es contar la verdad, las cosas que no estuvieron bien. Uno sabe que en una guerra no me van a venir a servir un mozo, ¿qué quieren? ¿Whisky? No, pero hubo cosas que se podrían haber hecho mejor. Y después de la parte bélica, bueno, los altos mandos cometieron un montón de errores. Un montón de errores que uno a través del tiempo ve, claro. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo no hicieron esto? ¿Cómo no? Y en las islas, bueno, nosotros hicimos lo que pudimos. Nuestros jefes hicieron lo que también podían. Así que fuimos parte de un sistema. Bueno, no quedamos en tiempo. Me gustaría que la chica haga algunas preguntas que tenían preparadas. ¿Quiere empezar? Me fui, te dije que me interrumpiera. me fui de... No, me extendí. escucharte, porque vos tenías ganas de hablar. Los chicos igual prepararon una pregunta. Sí. Yo lo que quería saber, nosotros lo que queríamos saber era cómo fue el tema con la familia. O sea, cómo fue la reacción de la familia tanto como cuando te fuiste como cuando volviste. Bueno, el tema de la familia, bueno, nosotros apenas pudimos avisar que nos llevaban, así que, bueno, eso fue muy angustiante para nosotros, para nuestra familia, pero para nosotros porque allá no sabíamos, nosotros sabíamos, estábamos padeciendo, pero en las cartas poníamos, no, la estamos pasando bien, mentira, ¿qué le va a decir a tu vieja que la estaba pasando mal? Entonces, sabíamos y sufríamos doblemente lo que padecíamos y sufríamos por nuestros padres que por la angustia que deben sentir, nos imaginamos, ¿viste? La falta de noticias. Y al regreso, ¿viste? Nos trataron con algodones, no nos preguntaron durante años. Eso fue una cosa que se repitió en todos nosotros. Nuestros padres nunca nos dijeron qué pasó, contanos qué pasó, qué viviste. Es un tema tabú, ¿viste? No se habla. Vos volviste, bueno, estaban contentos, pero no hablaban, era una cosa muy dolorosa. ¿Y eso no lo hablamos con nadie? No. Porque hay algo ahí, diciendo que tu familia no te preguntaba. Sí. Hay un recuerdo ahí que no estás pudiendo. Nosotros, pero vos sabés que se repite, y esto sí es unánime. Nuestros padres, cuando volvimos, no nos preguntaron nada. Muy poco. A través de los años, por ahí alguna cosa, pero nada, contanos qué pasó. No. Es un tema que era muy doloroso. Y nosotros hablábamos con nuestros amigos. Sí. Qué sé yo, en los trabajos, por ahí nos preguntaban. Pero bueno, no, fue muy difícil. Y dijiste que en 2018 volviste a ir a Malvinas. Sí. ¿Cómo fue ese regreso? ¿Qué se sintió? Lindo, quería ir al cementerio, quería ver a mis compañeros, visitar, honrarlos. Y lo tenía pendiente, había soñado 4 o 5 veces que volvía. Así que fui y después no soñé más. Necesitaba volver. No,
No, de regreso, ver a donde estuve, los lugares, las piedras, está todo igual. Ese lugar de los cerros que yo te digo está intocable. Hay cosas todavía, encontrás las vainas hervidas de las municiones, pedacitos de tela, de ropa, bueno, algún artículo, qué sé yo, un cepillo de dientes, todavía andan por ahí. Es una cosa muy virgen eso, ¿viste? ¿No? Lugares que no anda nadie, o muy poca gente. Pero visitar el cementerio fue, sí, la verdad, muy, muy emocionante después. Nada más. Lo otro, normal. El trato de ellos, frío, con nosotros, argentinos, frío. No maltrato, pero indiferencia, no te dan bola. En cuanto a esto se decía que la sociedad de la cual haya se dedicado, el mismo de los militares, ¿creen que fue por el mismo motivo de esto de que, bueno, no pudieron recuperarla? No, la sociedad... ¿De su manera de manejarse? ¿Creen que a lo largo del tiempo las cosas se pudieron haber mejorado o algo? La sociedad no nos dio la espalda, ¿viste? Entonces, bueno, en cierto modo sí, tenés razón, pero era más que nada por un temor, una ignorancia. Hay diferentes mitos. Les costaba mucho conseguir trabajo. Y después no sé qué me dijiste, pero discúlpame. El tema de los militares, el rechazo hacia ustedes. No, el tema... El maltrato, en el sentido de que tal vez por si usted no puede recuperarla, de manera de manejarse. No, el maltrato, ponele, de algunos, no de todos los militares. Siempre había alguno que te maltrataba hasta en una guerra, ¿no? Pero es algo común. Pero yo creo que a nosotros se nos asoció con la dictadura. Entonces, los primeros meses hubo un gran rechazo hacia los militares porque por haber perdido la guerra, la gente se empezó a enterar de un montón de cosas, de esto que yo te digo, que pasamos hambre, que no estábamos ganando como se decía que íbamos ganando. Entonces todo eso generó un malestar hacia lo militar y a nosotros es como que se nos metió ahí, que éramos parte de eso sin serlo. Y creo que tiene que ver con eso. Después no había experiencia en veteranos, no había habido una guerra en más de 100 años, así que obviamente, sí, un poco menos, pero no había experiencia, no había contención. Nosotros hubiésemos necesitado que enseguida ir al hospital militar y nos hagan un chequeo. Claro, eso de que tuvieron que hacer medios. Sí. Sí, bueno, yo en la salud sí me hice atender en el medio privado, pero al psicólogo no fui, ninguno fuimos en esos años. No estaba tan extendido como ahora. Bueno, es el recreo, entonces acá van a empezar a pasar cosas. No. No sé si a los chicos les quedó algo, igual, más que nada, te queríamos hacer una pregunta, pero era la escucha, más que nada. No sé si les quedó alguna que voy a preguntar. Sí. Si veías otra solución a este conflicto, ¿qué puede ser? Si yo veía en ese momento, ahora. No, antes. ¿Antes? El conflicto de Malvinas. El conflicto de Malvinas yo creo que se debió haber solucionado de una manera distinta, sin recurrir a la guerra. O sea, se desembocó en una guerra pues, que no se venían haciendo mal las cosas, ¿viste? Había pequeños progresos, Argentina había hecho la pista de eso, había maestras que iban y daban clase en castellano, estaba YPF, estaba LADE, que eran unos vuelos que eran argentinos hacia las islas, antes del 82. Con la guerra se perdió todo eso y ahora no nos pueden ni ver, la verdad. O sea, que hubo un retroceso por la guerra. O sea, estamos peor que hace 50 años para recuperarla. Ahora, ahí entramos en un montón de suposiciones, que si los militares hicieron eso porque querían perpetuarse en el poder, ¿qué nos llevó a la guerra?
¿Qué llevó a recuperarla? Todos queremos recuperarla. Y a mí en la escuela primaria me enseñaban, las Malvinas son argentinas. Yo me acuerdo de haber calcado el mapita en el cuaderno, siempre, desde chiquitito. Claro que son argentinas, pero en el momento que se produjo, no sé si era el mejor momento, y si era la manera, y si era todo eso. Con el diario del lunes sabemos que no fue todo mal, pero no es lo mismo que un ataque. Mañana invade Uruguay, por decirte algo, nos invade, y bueno, nos vamos a armar, yo voy a ser uno de los primeros por luchar, pero obviamente, porque estamos defendiendo, esto eran unas islas que eran nuestras, no sé si hubo tanta urgencia de recuperarla, tanta necesidad de que, con el diario del lunes, el desastre de 600 y pico muertos, montones de familias destruidas, no sé. Nombraste a las mujeres y queríamos saber eso, si había muchas y qué rol cumplían. Las mujeres en Malvinas, ninguna. ¿Y desde afuera? Las mujeres nos tejían las bufandas, se reunían y nuestras abuelas, parientes, gente que no era ni siquiera familiar. Pero en la guerra. En la guerra no, se reunían acá, tejían bufandas y nos mandaban. Hubo en Malvinas no, eran todos hombres, en Malvinas, en las islas. Ahora, en el barco, ese que yo vine, tampoco, creo que había una, y en el otro barco hospital, el Almirante Irizar, había varias, que son las que por ahí ahora no estaban en Malvinas, pero estaban en las cercanías, estaban en el lugar de la guerra, pero no que pisaron tierra, estaban arriba del barco y son consideradas veteranas también ahora, sí. Y bueno, la tarea de ella fue hasta de ser psicóloga, mamá, si éramos pibes, o sea que eran por ahí chicas de la edad nuestra, un poquito más grandes, y cuentan, cosas tremendas, porque uno en esa circunstancia, por más valiente que se crea, cuando está cerca de la muerte, herido y todo, piensa en la mamá. Y más a esa edad, Pero bueno. Así que el rol de la mujer fue ese. Y el de la sociedad, por ahí, con la inocencia de que nos veían por televisión que había que ayudar, colaboraban en hacer las raciones, en empaquetar y todo eso, y en donar joyas. No te olvides que era otro mundo. La mujer no ocupaba los roles que ocupa ahora. No, pero por ahí la pregunta viene en caso de que todos se las nombra y a mujeres. Sí. Entiendo que no, obviamente en el campo. No, pero sí, pero cumplieron un rol fundamental. Y esa de mamá. Y te digo que sí, porque yo sé que me han contado hasta compañeros, que han sido heridos y cumplieron, eran fundamentales. No es lo mismo para un soldado herido que lo atienda un hombre que una mujer. Porque cumple la función de mamá en ese momento, aunque les parezca mentira. Yo tengo una pregunta, la última. Bueno. ¿Sí? ¿En tu grupo o en la guerra, quién fue la persona más relevante? En mi grupo, éramos todos iguales. Hicimos lo que pudimos, con lo que teníamos. No hubo. Padecimos todos la guerra, la sufrimos, pero bueno, que se hayan destacado por sobre el resto, no. Alguno que otro hubo con alguna acción que, bueno, un poco más destacada. No soy el caso. Ustedes mismos tuvieron que estudiar porque algunos chicos menores que vos o algunos sin ninguna experiencia, ustedes mismos le han tenido, no sé, enseñar cómo disparar. No. ¿Sí? ¿O tenían conocimiento?
No, nosotros con los que fuimos hacía un año que estábamos haciendo el servicio militar y yo les llevaba un año a los otros, así que no, éramos iguales. No había mucha diferencia. Che, les están perdiendo el recreo. Bueno, se engancha justo en el momento de las preguntas. No, por eso, por ahí, viste. Porque es poco una hora. Bueno, ¿algo más? Chicos, yo también me tengo que... 6 preguntas. Dejanos tu número de teléfono. No, en serio, te lo digo así. ¿Qué fue lo peor que pensaste? Lo peor, la muerte. La muerte, pensé que no volvía. Claramente, estuve cerca de no volver. Muy cerca. Varias oportunidades, 2 o 3 muy cerca, así que... Si te preguntaste, tipo, ¿por qué vine? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué... Sí, claramente esa pregunta me la hice un día, había niebla, me acuerdo que había unas piedras, me desperté a la mañana, salgo todo niebla y digo, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Sí, me agarré una angustia, pero bueno. Sí. ¿Le querés contar algo más? Ah, Bueno, ¿les quedó alguna pregunta? ¿quedaron muchas preguntas, chicos? ¿Por hacer? Digamos, el nombre que más me suena, como decir las Islas Malvinas, es Patronelli Oscar. ¿Poltronieri? Patronelli Oscar. ¿Qué? Bueno, No, ¿qué? Patronelli. Poltronieri. Estaba conmigo. Claro, como... ¿Sí? Yo creo que ya cuando explicó algunas cosas, me parece que ya lo dejó medio... No, a ver, está basado en un hecho real, pero está muy sobredimensionado. Y ya te digo, si uno quiere hablar de Malvinas, con la verdad, hay cosas que una persona sola, te imaginarás que no puede parar un batallón durante 9 horas y todo lo demás. Y una ametralladora en el combate, en la noche, oscuridad, nerviosismo, necesitar otro que te vaya sosteniendo las bandas, el cañón del arma se pone al rojo vivo, hay que cambiarlo. Es imposible esa historia, así como está contada, está basada en un hecho real, pero no tan así.